Cierra los ojos por un instante e imagina tu alma como un campo al atardecer. El viento sopla suavemente sobre las hojas secas, pero por dentro hay un tumulto. ¿Lo sientes? No es ruido, es un silencio denso, cargado, como si algo te rondara, sin nombre, sin forma, pero con peso. Tal vez hoy tu respiración sea más corta. Tal vez el silencio de tu casa esté gritando por dentro. Hay una inquietud que no tiene nombre, pero sí cicatrices. Heridas que nadie ve, guerras que nadie reconoce. El salmista David escribió: «Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí». Salmo 3:1. No eran solo personas, eran voces, eran temores, eran amenazas invisibles que lo rodeaban de noche. Él lo sabía, así como tú lo sientes ahora, que existen enemigos que no se ven, pero que hieren el alma con precisión. Sí, muchos viven rodeados por pensamientos destructivos, palabras que se dijeron años atrás y aún sangran como cuchillos, lazos familiares espiritualmente tóxicos, herencias que pesan y heridas que fueron ignoradas, pero nunca sanadas. Sientes que hay algo intentando detenerte, algo intentando ahogar tu fe, tu valentía, tu esperanza. No es cansancio físico, es opresión espiritual. ¿Y el alma? El alma clama, pero clama en silencio, clama en la oscuridad. Clama como quien grita en medio de un campo de batalla en la noche, sin ver al enemigo, pero sintiendo el impacto de cada golpe. ¿Ya has vivido eso? Despertar más cansado de lo que estabas al dormir. Intentar orar y sentir un bloqueo invisible. Intentar agradecer, pero el dolor roba las palabras. Sí, hay una angustia que clama por protección, pero también por respuestas. ¿Por qué esta lucha, Señor? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué este peso que no se va? Y más profundamente aún, la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿será que la oración todavía funciona cuando los ataques continúan? C.S. Lewis dijo algo que desgarra el pecho. Los gritos hacia el cielo a veces parecen encontrar solo el silencio, como si chocaran contra una puerta cerrada. Pero escucha, ese silencio no es el final. Ese silencio puede ser el tiempo en que Dios está armando el ejército invisible, porque el cielo trabaja. Aun cuando la tierra sangra, el cielo actúa, aun cuando el corazón duda. Hoy, en este altar digital, levanto un clamor contigo y por ti, no para enmascarar el dolor, no para ignorar la guerra, sino para declarar, en fe, en el nombre de Jesús, que todo plan oculto del infierno contra tu vida será expuesto y destruido. Este no es el final. Este es el inicio de un nuevo ciclo espiritual. Y ahora vamos a entrar juntos en oración y revelación para discernir, romper y alinearnos. Porque el Espíritu Santo está aquí. Porque Dios aún habla. Y porque hay esperanza, aún en el campo de batalla. Tal vez no sepas explicarlo, pero lo sientes. Un agotamiento que no es físico, un cansancio que va más allá del cuerpo. Intentas orar, pero la oración no sale. Intentas clamar,
pero las palabras parecen atorarse en el pecho. El tiempo pasa, pero el ciclo no se rompe. Y te preguntas, ¿qué está pasando conmigo? Ese agotamiento invisible es una de las estrategias más sutiles del enemigo. Cuando el alma entra en un ciclo de resistencia espiritual, todo se vuelve más difícil. La oración se traba, la alabanza pierde fuerza, la mente se distrae con facilidad. Y lo que parecía ser solo un mal día, se convierte en una prisión disfrazada. La Biblia habla de fortalezas espirituales, estructuras mentales, emocionales y espirituales que el enemigo construye alrededor del alma para impedir el fluir de la presencia de Dios. Ese ciclo se alimenta de pactos inconscientes, sí, pactos, acuerdos silenciosos con el dolor, con la autopunición, con la incredulidad. Situaciones no resueltas que abrieron puertas y nunca fueron cerradas, heridas que dijiste haber superado, pero que siguen sangrando por dentro. Has dicho frases como, ya no puedo más, nada cambia, Dios no me escucha. Esas declaraciones, aunque dichas en momentos de dolor, crean lazos espirituales, alimentan ciclos, y con el tiempo se vuelven prisiones invisibles. El alma se convierte en una ciudad sitiada. Por fuera, las murallas están en pie, pero por dentro hay hambre, miedo, aislamiento, confusión. Y no se trata de salir corriendo o gritar más fuerte, se trata de liberar desde adentro hacia afuera. El ayuno en este punto no es un sacrificio religioso, es una herramienta devocional. Es el acto de decirle al Espíritu, quiero salir de este ciclo, elijo romper este patrón. Me alineo con el cielo y no con el infierno. Ayunar es poner al Espíritu en el gobierno, es abrir espacio para que Dios entre y rompa cadenas ocultas. Hoy oro por ti. Clamo contigo. Padre, en el nombre de Jesús, que todo ciclo de resistencia espiritual, todo bloqueo emocional, todo agotamiento inexplicable, sea ahora disuelto por el fuego de tu Espíritu. Que tu luz invada el alma como sol de la mañana, que los muros de la opresión caigan, y que el alma, como una ciudad restaurada, vuelva a respirar en paz. 2. Herencias espirituales que atan la vida sin que te des cuenta. Existen dolores que no comenzaron contigo. Existen cadenas que vienen de generaciones. Raíces que nacieron mucho antes de tu nacimiento, pero que hoy florecen como miedo, inseguridad, escasez y autosabotaje. Tal vez nunca hayas oído esto, pero hay herencias espirituales que actúan silenciosamente, atando decisiones, repitiendo patrones, bloqueando promesas. El rechazo vivido en la infancia, el abandono emocional, las palabras malditas de autoridad, todo eso crea creencias profundas. Y una de ellas es cruel: no merezco ser libre. Esa creencia se vuelve una prisión. La persona hasta busca a Dios, pero no se entrega. Hasta ora, pero no cree. Hasta clama, pero con miedo de ser rechazada otra vez. El ataque espiritual entonces cobra fuerza, porque se alimenta de acuerdos emocionales no rotos,
Tal vez hiciste votos sin darte cuenta, votos como nunca más voy a confiar, siempre me va mal, Dios se olvidó de mí. Esas palabras producen frutos. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a un acto poderoso: declarar la palabra de Dios sobre tu genealogía espiritual. Tu linaje natural no define tu destino. La sangre de Jesús te inserta en un nuevo linaje de bendición, promesa y liberación. Imagina tu alma como un pozo antiguo, ancestral, donde el agua dejó de fluir porque le arrojaron piedras, pecados, traumas, injusticias. Hoy en oración removemos esas piedras, una por una, y declaramos que el agua del Espíritu vuelva a fluir con fuerza y pureza. Padre, ahora declaro que toda raíz de rechazo sea arrancada, que toda creencia de indignidad sea quebrada, que toda herencia espiritual tóxica sea anulada por la sangre del Cordero, y que tu alma, sí, tu alma, sea restaurada como fuente de aguas vivas, en el nombre de Jesús. 3. Cuando el infierno envía distracciones para abortar tu propósito, no todo ataque del enemigo viene con gritos. A veces se disfraza de invitación, de oportunidad, de algo aparentemente bueno, pero fuera del tiempo de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo, cuando comienzas a acercarte más a Dios, surgen distracciones, relaciones que confunden, propuestas que desvían, tareas que consumen tiempo, y poco a poco tu alma se aleja de la presencia? El infierno es astuto. No solo quiere destruir tu vida, quiere abortar tu propósito, y la forma más eficaz de hacerlo es desviándote de la ruta, sin que te des cuenta. La confusión entre bendición y desvío es sutil. Por eso muchos creen estar siendo bendecidos, cuando en realidad están siendo distraídos. Jonás también creyó haber encontrado una salida, un barco, una dirección, una huida. Pero el gran pez que lo tragó, ese momento que pareció castigo, fue en realidad salvación. Porque lo que parecía el fin era un desvío corregido. La mayor batalla no es contra personas, es contra distracciones espirituales. Contra voces que imitan la de Dios, pero no traen paz. Contra presiones que parecen urgentes, pero no son eternas. Y aquí hay una clave: discernir espiritualmente antes de actuar emocionalmente. La emoción grita, el espíritu susurra, y se necesita silencio interior para escuchar. Hoy tal vez estés a punto de tomar una decisión, tal vez algo intente sacarte del enfoque, tal vez haya un barco de Jonás anclado frente a ti, pero escucha, tu propósito es más importante que tu prisa. Tu obediencia es más preciosa que tu lógica. Y Dios aún habla. Sí, Él aún dirige los pasos de quienes le temen. Padre, ahora oro por discernimiento, que toda distracción que parezca bendición sea desenmascarada, que toda ruta de escape sea cerrada, y que tu voluntad, buena, perfecta y agradable, prevalezca sobre cualquier engaño del enemigo, en el nombre de Jesús. 4. El tipo de oración que llama la atención del cielo y atemoriza al infierno. No toda oración cambia el ambiente espiritual. Hay oraciones que alivian, pero hay oraciones que alinean, y ese tipo de oración es la que el infierno teme.
La oración emocional tiene valor, porque Dios nos acoge. Pero la oración profética, esa rompe cielos, esa mueve ángeles, esa cambia decretos, esa trae a la tierra lo que está en el cielo. Pero ¿por qué tantas oraciones parecen no tener efecto? Porque hay errores que bloquean la autoridad espiritual. Oración sin arrepentimiento, oración sin verdad, oración sin fe. La autoridad no nace del volumen de la voz, nace de la posición espiritual. El diablo no teme a quien ora mucho, teme a quien ora con verdad, quien ayuna con propósito, quien intercede con enfoque, quien entra en lo secreto y sale con revelación. Esa oración es como una espada, pero no cualquier espada. Una espada que necesita ser afilada por la palabra. ¿Quieres ver tu oración tener efecto? Vuelve a la palabra, declara promesas, ora versículos, ayuna con dirección, clama con convicción. Y sobre todo, ora no para que Dios haga tu voluntad, sino para que tú te alinees con la suya. Padre, hoy oro con tus hijos e hijas que se sienten cansados de orar sin resultado. Clamo que el fuego de tu espíritu transforme oraciones trabadas en intercesiones proféticas, que la espada de la oración sea afilada con tu palabra, que el infierno tiemble y que el cielo responda. En el nombre de Jesús. 5. La brecha de la amargura, cuando el corazón herido se vuelve terreno fértil para ataques. El dolor no tratado se transforma en rencor, el rencor en amargura, y la amargura en una brecha abierta, un terreno fértil donde el enemigo planta sus mentiras. Es posible clamar a Dios con los labios y aún así mantener un corazón herido y cerrado. Y esto no es juicio, es realidad espiritual. La amargura se infiltra lentamente. Comienza con un resentimiento, una mirada torcida, un recuerdo que arde. Y cuando menos lo esperas, tu oración pierde fuerza. El altar del corazón queda contaminado. La presencia de Dios, que antes fluía, ahora encuentra barreras invisibles. Jesús nos enseñó que el perdón es liberación, no del otro, sino de nosotros mismos. Puedes tener todos los motivos para estar dolido. Tal vez te traicionaron, tal vez te abandonaron, tal vez te olvidaron en el momento que más necesitabas. Y todo eso duele. Pero guardar ese dolor es como beber veneno esperando que el otro muera. La verdadera libertad solo viene cuando el perdón es liberado. Aún sin reconciliación, aún sin justicia visible. Porque el perdón no es decir que todo estuvo bien, es decir, ya no cargo más con esto en mí. El corazón herido es como hierro oxidado. Aunque tenga valor, aunque tenga fuerza, si no se trata el óxido, el aceite de la unción no puede penetrar. Hoy, el Espíritu Santo te invita a una oración de renuncia, una purificación del altar del corazón. Respira profundo, cierra los ojos y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio al rencor, a la ira, al deseo de venganza. Libero a quien me hirió, me libero de la prisión emocional. Te pido que tu sangre limpie mi corazón como fuego que consume toda herrumbre. Purifícame, lávame, renuévame, en el nombre de Jesús. 6. El espíritu de acusación, la estrategia del enemigo para silenciar tu voz ante Dios. El infierno sabe que tienes autoridad.
y por eso intenta silenciar. Lo hace a través de la culpa, no una culpa santa que lleva al arrepentimiento, sino una culpa tóxica que paraliza, que susurra mentiras en medio de la oración. No eres digno, Dios no te escuchará, has fallado demasiado. Esa voz no viene de Dios, viene del acusador. El Espíritu Santo convence con amor. El enemigo acusa con peso. Hay personas que se sienten oprimidas incluso después de arrepentirse, que continúan atadas al pasado, aunque hayan confesado. Porque aunque el cielo haya perdonado, la mente aún está bajo opresión. Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esta verdad solo tiene efecto cuando te posicionas. Es necesario levantarse en autoridad, no basándote en tu desempeño, sino en la sangre. No oras porque lo mereces, oras porque has sido lavado. No clamas porque eres perfecto, clamas porque has sido aceptado. Imagina el altar de incienso en el templo. Solo funcionaba cuando había brasas vivas, no cenizas frías. El incienso solo sube cuando el fuego aún está encendido, y tu fuego es la fe. Es la convicción de que, aunque imperfecto, estás en Cristo. Hoy rompe el ciclo de la acusación. Declara en voz alta: soy lavado por la sangre de Jesús. Ninguna acusación permanecerá, ninguna vergüenza me atará. Soy hijo de Dios, y mi voz será escuchada en el cielo. En el nombre de Jesús. 7. ¿Cómo discernir los ataques silenciosos que roban tu paz poco a poco? Algunos ataques no vienen como tormenta, vienen como goteo, un sonido leve, repetitivo, constante, hasta que un día te das cuenta, el suelo está inundado, el alma cansada, la fe debilitada. Esos ataques son los más peligrosos, porque no asustan. Drenan, son pequeñas distracciones, pequeños miedos, pequeñas concesiones que sumadas abren una brecha gigantesca. Comienzas el día queriendo buscar a Dios, pero el celular consume tu tiempo. Decides ayunar, pero lo pospones. Vas a orar, pero el sueño llega. Cuando te das cuenta, han pasado días y la presencia parece distante. La ansiedad es sutil. Entra por la vista, por la noticia, por la comparación, por la duda silenciosa. ¿Será que todo saldrá bien? El miedo al futuro es como una sombra, siempre está ahí, detrás de ti. No grita, pero pesa. El enemigo a veces no necesita gritar. Solo gotea, día tras día, hasta que tu paz se vacía completamente. Por eso, la vigilancia espiritual debe ser diaria. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir alerta, con los ojos del Espíritu abiertos. Y aquí va una práctica poderosa. Consagra tu tiempo, tus ojos, tu mente, tu sueño. Despierta y declara: este día es del Señor. Mira las situaciones y di: mis ojos verán la gloria de Dios. Acuéstate por la noche y ora. Espíritu Santo, cubre mi mente mientras duermo. El goteo solo inunda a quien no se da cuenta, pero ahora estás alerta y el Espíritu te guiará. Padre, ahora oro. Silencia el ruido invisible que roba la paz. Rompe el ciclo de distracción. Cierra cada goteo espiritual y cubre este hogar, este cuerpo, esta alma con tu descanso sobrenatural. En el nombre de Jesús. 8.
La autoridad olvidada, cómo el cristiano pierde su fuerza espiritual sin darse cuenta. Muchos cristianos no están débiles porque el enemigo sea fuerte, sino porque olvidaron que tienen autoridad. La rutina espiritual se volvió hábito, no devoción. La oración se volvió lista de peticiones, no encuentro. La palabra se volvió lectura apresurada, no revelación. Y sin revelación no hay renuncia. Y sin renuncia no hay autoridad. ¿Has visto alguna vez a un soldado armado, pero distraído? Así están muchos, con la armadura, pero sin conciencia de la guerra, con la Biblia en el estante, pero sin palabra en el espíritu. La autoridad espiritual nace de tres cosas: relación, renuncia y revelación. Necesitas volver a relacionarte con Dios, no solo como siervo, sino como hijo. Necesitas renunciar a lo que te ata. Necesitas pedir que el Espíritu te revele lo que necesita ser cambiado. Entonces, y solo entonces, tu voz volverá a tener peso en el mundo espiritual. La práctica es simple: oración declarativa basada en promesas. No orar lo que sientes, sino orar lo que está escrito. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas declaraciones no son poesía, son espadas, son decretos espirituales. Imagina un ejército dormido. Ahora imagina ese ejército despertando, levantándose, tomando posición. Así es tu vida. No eres débil, solo estabas distraído. Padre, ahora declaro que toda pasividad espiritual sea rota, que la autoridad del Espíritu vuelva a fluir, que cada hijo e hija se levante como guerrero del reino, y que la palabra sea espada afilada en sus labios. En el nombre de Jesús. 9. Cuando el ataque es permiso divino para el despertar espiritual, no toda guerra viene del enemigo. Algunas batallas son permitidas por Dios para despertarnos, para mostrarnos fortalezas que aún necesitan caer, para llevarnos a un nuevo nivel de dependencia. Tal vez estés enfrentando algo que no entiendes, un sufrimiento que parece injusto, un ataque que parece desproporcionado, y preguntas, ¿por qué, Señor? Pero escucha, hay luchas que revelan dónde aún hay orgullo, dónde aún hay miedo, dónde aún hay autosuficiencia. Dios no desperdicia el dolor. Si Él permite el valle, es porque hay algo que solo puede ser aprendido en el valle. ¿Y qué diferencia un ataque del enemigo de un trato divino? El fruto. El ataque del enemigo te destruye, el trato de Dios te transforma. Puede que estés en un campo de batalla, sí, pero tal vez sea un campo de entrenamiento. Tal vez lo que parece caos sea en realidad un llamado al secreto. Y aquí hay una práctica fundamental: oración de entrega y discernimiento en medio de la guerra. Señor, si esto viene del enemigo, lo reprendo. Pero si es tu obra, me rindo. Enséñame, moldéame, madúrame. Recuerda Ezequiel 37. El valle estaba lleno de huesos secos, pero solo hubo cambio cuando el profeta habló, cuando profetizó. El valle no era el fin, era el inicio de un ejército. Hoy, tal vez estés en un valle, pero Dios aún habla y tú aún puedes profetizar.
Padre, oro ahora por discernimiento, que cada dolor revele propósito, que cada lágrima sea semilla. Que cada lucha traiga madurez y que cada valle se transforme en lugar de profecía. En el nombre de Jesús. 10. Construyendo un altar de fuego continuo para que el enemigo no encuentre brechas. La mayor protección contra los ataques del infierno no es el miedo, es el fuego. No un fuego que consume desde fuera, sino un fuego que arde por dentro, un fuego que nunca se apaga. El enemigo busca brechas, pero no encuentra morada donde hay altar encendido, donde hay oración constante. Donde hay adoración genuina, donde hay palabra viva. Tu casa puede convertirse en un lugar donde el infierno no entra. Tu mente, un espacio donde el miedo no reina. Tu cuerpo, un templo donde habita el Espíritu Santo. Pero para eso es necesario mantener el fuego encendido. Esto no es religiosidad, es devoción, es vida espiritual real. Ora por tu casa, ora por tus hijos, cubre tus decisiones con la sangre del Cordero, pon alabanzas en el ambiente, lee la palabra en voz alta. Transforma tu rutina en altar, porque el altar encendido confunde las tinieblas, porque el fuego continuo atemoriza a los demonios, porque donde hay presencia no hay brecha. Padre, ahora oro, que este hogar se convierta en un santuario, que esta alma se convierta en un altar, que el fuego de tu espíritu nunca se apague, que tu presencia sea constante, que los cielos permanezcan abiertos y que ninguna arma forjada prospere. En el nombre de Jesús. Respira profundo. Siente el peso saliendo poco a poco. No porque la guerra haya terminado, sino porque ahora ya no estás solo. Ahora comprendes que sí, hay planes ocultos del infierno, pero hay planes eternos de Dios y ellos prevalecen. Comprendes que hay batallas espirituales sucediendo, silenciosas, profundas, sutiles. Pero lo que parecía solo confusión emocional, ahora tiene nombre: opresión. Lo que parecía cansancio, ahora tiene raíz: resistencia espiritual. Y lo que parecía castigo, ahora tiene sentido: despertar. Y no estás desprotegido. La palabra dice en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Escucha esto, medita en esto. El ángel del Señor te rodea. La presencia del Altísimo te guarda. El Espíritu Santo te guía. Tu hogar ahora es un altar, tu alma un templo, tu mente un lugar de revelación. Y cuando te posicionas en fe, en verdad, en renuncia, murallas invisibles se levantan a tu alrededor. No son murallas de piedra, son murallas de fuego. Fuego que consume el mal, fuego que purifica el corazón, fuego que protege la promesa. Ya no eres una presa fácil, eres propiedad exclusiva del Altísimo, y Él mismo pelea por ti. Hoy oro y declaro que murallas espirituales se levanten a tu alrededor, que los ángeles del Señor se posicionen en los límites de tu casa. Que toda obra oculta del infierno sea deshecha, que toda acusación caiga por tierra, que toda distracción sea revelada, que toda herencia maligna sea quebrada, que toda opresión sea disuelta, y que vivas con autoridad, con discernimiento, con fuego. No estás solo, estás rodeado.
rodeado por la presencia, rodeado por la palabra, rodeado por los ángeles, rodeado por promesas. Estás rodeado por murallas de fuego que el infierno no puede atravesar. Gracias, Espíritu Santo. Este día es tuyo. Esta vida es tuya. Este altar es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.